Como te ven, te tratan. Está molesto porque le estamos afanando los choreos. Estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. ¿Quiénes son? Yo no sé quiénes son. Ni justicia. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Es un gatito mimoso del poder económico. Qué lindo es dar buenas noticias. En un mundo que no para, nos tomamos una hora para entenderlo. La política, la cultura, lo social, la picardía de siempre. De 18 a 19, compartimos lo mejor de la semana. Voces plurales para un país generoso. Flor Castro. Agustín Casano, por Radio Sónica. Amigos y amigas, bienvenidos a Radio Sónica. Y nosotros estamos de debut, somos País Generoso. Quien les habla, Agustín Casano, y a mi derecha se encuentra Florencia Castro, mi compañera, y Florencia Sotelo, mi otra compañera. Las dos florcitas, las dos. La flor más joven y la flor más grande. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien por acá. Gracias por lo de grande. Así empezamos. Arrancamos buenísimo el primer programa. Muy bien acá, la verdad, acá Radio Sónica, primer programa de País Generoso, así que con mucho entusiasmo por lo que se viene y por contar las noticias, contar un poco de la actualidad y dar otra mirada de lo que está pasando en la actualidad acá hoy en Argentina. Queremos contarles que somos un nuevo programa de esta radio que nos abrió las puertas y estamos muy contentos, muy orgullosos de poder expresarnos y poder estar con todos ustedes. Los vamos a acompañar todos los jueves de 18 a 19 horas. Vamos a hablar de actualidad, de todo lo que pasa en el país, de todo lo que pasa en la cultura, de todo lo que pasa en el deporte, de un poco de todo y con cierta picardía, decimos, ¿no? Por algo País Generoso, que es una expresión muy utilizada y que usualmente nos representa siendo argentinos, argentinas, así que aquí estamos. A partir de ahora en adelante veremos hasta dónde da este País Generoso, que creo que se las trae con mucha información. Bien, y vamos a arrancar con un tema de la semana, si les parece, chicas. Sí. Nosotros vamos a tener varias propuestas durante la hora que vamos a recorrer, y vamos a tener una sección que se va a llamar La Foto de la Semana. Esa imagen que nos conmovió, que marcó agenda, que va a dar que hablar mañana, pasado, en unos años. Y estamos en un contexto, me permito que lo digan las chicas más que yo, que soy la voz masculina, en donde las luchas feministas están siendo un poco vapuleadas, ¿no? Sobre todo por el gobierno actual y los gobiernos actuales en el mundo. Pasó una semana donde fue el 8 de marzo, donde hubo marchas en todo el mundo y también en la Argentina, ¿no? Sí, en un año especial porque, bueno, domingo 8, fue 8 de marzo el domingo, y no fue la marcha del 8 de marzo, sí hubo ahí movilización, pero en realidad la marcha se pasó para el 9, en un año especial, bueno, por distintos motivos, pero hubo movilización en las calles, tanto un día como otro, y la más fuerte siendo la del lunes, ¿no? La de hace unos poquitos días. A partir, bueno, de esta noticia, de esto que comentás, nos gustaría compartir, no sé si tenemos por ahí la foto, pero elegimos una foto que representa un poco lo que ahora justamente queremos compartir un poquito, ¿no? Debatir qué es lo que pasó con esta marcha que sostuvo la consigna que viene sosteniéndose hace un tiempo de unir las luchas, ¿no? En una movilización que fue desde Congreso hasta Plaza de Mayo y reunió sobre todo a todas las agrupaciones feministas, ¿no? Que son quienes usualmente llevan adelante estas consignas y estas banderas este día tan especial. Sí, había mucha especulación cuando hubo este cambio de fechas. Claramente, bueno, el domingo la movilización históricamente siempre se hizo el 8 de marzo, pero muchas personas que decían, bueno, no, pasémosla al lunes, obviamente para que se note la ausencia de las mujeres quizás en sus trabajos, en sus profesiones, que las calles precisamente se inunden de mujeres y salgan de las tareas que se hace generalmente y demás. Pero bueno, también había muchas personas que opinaban como, a ver, yo no puedo marchar el lunes porque me descuentan el salario, no puedo faltar. Por eso se hizo esta brecha, este cambio de días, que hubo movilizaciones ambos días. Pero hubo quizás una falla en ese sentido de que no hubo una gran movilización en la que se agruparan las dos juntas y tener la misma multitudinidad de gente que suele haber generalmente todos los años.
Sí, de hecho, esta grieta, podríamos decir, esta palabra tan acá argentina hoy, se dio más que nada acá, porque en el resto de los países de Latinoamérica, desde Chile, Ecuador, Brasil, ha sido el 8, pero bueno, más allá de eso, la importancia, ¿no?, de siempre estar en las calles, en este caso en una nueva fecha en particular. Sí, el domingo 8 pasó algo como viene pasando en todas las fechas especiales con el gobierno. No sé si vieron por ahí, pero hubo un spot que en este caso salió un poco a contrariar, ¿no?, la fecha, a hablar un poco de causas nobles convertidas en estafa, ¿no? Este discurso que siempre se trata de llevar al menos hacia estas fechas especiales que tienen que ver con el feminismo y con ciertos valores o ideologías, podríamos decir. Yo antes de ir a fondo con esto, les quería preguntar a ustedes, ¿sintieron una marcha diferente, un 8M distinto al que estábamos acostumbrados, no sé, en los últimos 6 años? Yo creo que, bueno, es muy claro obviamente que cambió mucho, digamos, la ola feminista que estuvo en el 2018. Eso se fue disminuyendo cada vez más y teniendo en cuenta que justamente tanto el gobierno como el que tenemos nosotros acá en Argentina, como en el resto de Latinoamérica, en muchos países que están el avance quizás de la ultraderecha, que quizás está también en contra de algunas de estas oleadas, de estas multitudes, de todo esto, cambia mucho también el paradigma de que ahora quizás no se tiene tan presente como se tenía hace un par de años. Hace un par de años era la marcha del 8M, era un gran peso político, la verdad, y a día de hoy yo siento que perdió bastante fuerza, también obviamente por, digamos, justo lo que decís, claro, el contexto político, también obviamente en esta fecha que el gobierno publicite un spot, siempre como este tipo de cosas como para opacar o perder fuerza de lo que estamos hablando en ese mismo día. Y son cosas que yo creo que con el paso de los años fue perdiendo bastante fuerza. Yo quiero saber qué sienten ustedes, y lo digo en el día a día desde que el gobierno de Javier Milei está en el poder, ¿no? Digo, ¿qué cambio notaron? ¿Qué notaron? ¿Qué notaron en el ambiente? Digo, porque hay cosas que no se sienten así como un hecho histórico, sino que pasan día a día, ¿no? ¿Qué les cambió a ustedes del día a día, así, de decir, bueno, antes había una mayor atención y ahora, volvió la ola conservadora? Sí, yo creo hace unos pares de años todo esto de los micromachismos lo tenían muy presente y había bajado un poco, bastante, creo que considerablemente, quizás el opinar, digamos. Ahora justamente creo que entras a una red social, salís a la calle y escuchás cosas horribles que la gente dice porque quizás ahora se perdió la fuerza o se perdió el mirarlo de costado como hacías hace unos años. Hasta hace, yo te diría que 4 o 5 añitos era como que la gente tenía un poco más de noción de, che, esto que estoy diciendo no está bueno porque estamos en un contexto en el que ahora no está bien dicho esto. Yo siento que ahora hicimos un paso para atrás y que en la actualidad está mucho más de vuelta naturalizado este tipo de cosas, que yo creo que antes era como una victoria, una batalla que habíamos ganado, y que ahora siento que se está tomando de vuelta como justamente mandarlo para atrás. No solamente con el feminismo, quizás el año pasado cuando Milei dijo todo esto de la homofobia, esto que había dicho, no me acuerdo bien. Intentó incluso esto de quitar la figura del femicidio de lo que es la ley, ¿no? Claro. El marco legal. Sí. Y ese tipo de cosas que hasta hace unos años, si las escuchabas, eran inimaginables. Hace 6 años no podías decir eso en voz pública y decirlo y estar tan orgulloso de decirlo porque te sacaban con hachas. Ahora tenés un presidente que lo dice, que moviliza obviamente a la gente y que todo lo que dice una persona con ese peso político, con esa voz, lleva obviamente a la sociedad. Entonces yo siento que ahora eso se transmite mucho y otra vez de vuelta vuelven estos micromachismos, estas palabras que a veces no están bien que no corresponden claramente, que no se dicen en voz alta, cosas que no tendrían que pasar, y se pierde obviamente el foco que habíamos ganado hasta hace un tiempo. Sí, y los números nos dicen que las cosas siguen pasando, ¿no? Porque tiene que ver como con esta batalla cultural que siempre se menciona, pero la realidad es que hay ciertas cuestiones que no sé si se desdibujaron, pero se corrió el foco, quizás, como decía Flor. Un dato, para que tengamos noción, pensando en el 8M, en 2025 hubo 271 femicidios y transfemicidios,
y en lo que va de este año ya se contaron 43 crímenes por violencia de género, por lo cual, como digo, hay cosas que se desdibujaron pero siguen pasando. Y se desdibujaron políticas, digo. Sí, también. sí, obvio, sí, también porque se han desmantelado muchas políticas. Pensaba, para darte vuelta un poco la pelota, si vos sentís algo diferente siendo varón, ¿no? Porque siempre por ahí el foco está puesto incluso en la mujer, pero eso, ¿cómo ves vos ahí todo ese cambio o qué cambió, si es que cambió algo? Bueno, yo creo que la oleada conservadora trajo el revivir esto de, bueno, son todas zurdas, son todas... basta con el feminismo, ¿viste? O sea, basta, se habían excedido demasiado, ¿viste? Y como que de vuelta se volvió para atrás en el sentido de no digo algo y cuento hasta 10 antes de decirlo, sino que ahora se dice. Y como que está más permitido, ¿no? Desde lo vertical, desde arriba hacia abajo siempre es. Antes lo pensabas, contabas hasta 10 antes de decir algo y ahora ya está más permisivo todo este asunto. Igualmente yo creo que pese a que esta oleada conservadora volvió y el decir, bueno, son todas feminazis y etcétera, etcétera. Yo creo que, como decían ustedes, se dio un paso para atrás, pero antes habían dado 5 adelante, por ejemplo. Entonces, yo creo que la ley del aborto no va a ir para atrás, la interrupción del embarazo. O sea, el gobierno ni se anima a plantear el derogarla. Se ha dicho, pero yo creo que ya es un tema que en la agenda del gobierno está superado, o espero que esté superado, pero creo que no se animar. Sí, podemos dudar de la típica que cuando decían, no, eso no lo va a hacer, tiene que tener un congreso que lo pruebe. Y bueno, ya vimos cómo pasó hace 2 semanitas. Es cierto, tenemos antecedentes muy fuertes. Tenemos antecedentes bastante cercanos de que el congreso quizás puede ser que sí, en realidad, pero bueno, no, es verdad que yo creo que no está en la agenda política, más que nada porque no me parece que sea una prioridad, más allá del discurso. Para mí el discurso es lo que sí pesa con el tema del conservadurismo y demás, pero no creo que a nivel legal o de sancionar leyes o de derogar y sacar cosas, yo no creo que vayan a ir por ese lado. Un gobierno de liberales, pero un poco conservadores, sí, ¿no? Sí, bastante, diría. Pensaba... creo que no nos presentamos mucho, capaz que podemos volver ahí un poquito. Podemos volver pero ahí un poquito. Voy a hilar ahí. Estuve de viaje, vacaciones, y estuve en una ciudad en Río de Janeiro, y justo pasé por Copacabana, en donde se estaba dando la marcha, y me pareció piola que más allá de esta grieta de Argentina, digo, se vio que había gente en las calles, ¿no? Y sí. Incluso, bueno, había una política argentina que no viene al caso, digo, porque lo importante ahí es de que la gente se estaba movilizando, y no sé si habrá pasado en el lugar por donde anduviste vos, pero hubo movida en varios lugares. Latinoamérica no se quedó callada, ¿no? Yo me casé, les quiero contar, o sea, arrancamos este programa, yo arranco por primera vez, hace muchos años que no hacía radio. Tiene el anillo en la mano, es verdad, no verlo. tienen la alianza, ¿no? Sería, ¿no? Muy burra. Sí. Es el anillo oficial del casamiento. Sí, claro. Sí, me casé, me fui de luna de miel, así que la pasé bárbaro. Un beso a Valen, a mi esposa, que está escuchando, nos está viendo. Y estuve en Colombia. No llegué al 8 de marzo, pero sí hay un poco más de apertura, porque hay un gobierno que es más de centro-izquierda. Sí. Sin embargo, es bastante un poquito más machista, ¿no? Pero en sí lo que se ve en el resto de Latinoamérica, donde no hay gobiernos conservadores, es que hay un poquito más de apertura. Les decía, ¿no? Yo me casé, vengo de hace muchos años que no hago radio, así que estoy debutando casi de vuelta, y les voy a traer toda la actualidad política. Así es, bueno, y algo importante que capaz que no es importante para el resto, pero somos de San Lorenzo, y eso yo no lo quiero dejar de decir, porque es parte de nuestra identidad y un poco de este país generoso, ¿no? Que implica identidad, porque también implica argentinidad, y eso un poco creo que somos todos. En mi caso, bueno, no me casé, pero no creo que no están mis planes por ahora. ¿Pero quién sos vos? Preséntate. Bueno, yo soy locutora, soy periodista, trabajo en comunicación, siempre la comunicación atraviesa mi vida, yo siempre lo digo, de diferente manera, sea en el trabajo, en una radio,
bailando, que me gusta bailar salsa, o en la cancha, esto que digo que somos hinchas, porque uno comunica en todos lados. Exacto. Incluso ahí cuando está como el loco cantando, alentando a su equipo. Y Así se baila en la tribuna también. Y a veces también, porque en la cancha, en el césped de San Lorenzo no baila tanto. Estamos un poco escasos ahí, pero sí. Han notado nuestros oyentes que es la voz, ¿no? Sí, la sí. voz de nuestra querida locutora. Sí, sí, la voz de locución. Y el carnet ya lo tiene todo, ¿no? Es legal. O Sí, estamos pero bueno, flojita de papel es todavía. como todo. Los papeles a veces no son lo está importante. No, ¿Pero está son- aprobada o no? Sí, está Locutora aprobado, pero no es lo más importante. de Lícer, ¿no? Sí, de Lícer. ¿Quiere mandar saludos acá No. a alguien? Ah, sí, podemos mandar un saludo, me hiciste acordar. No, bueno, un saludo especial. Creo que no le avisé igual que empezábamos hoy. Pero vamos a agradecerle. Pero porque vamos a él te dio agradecer puntapié. a Juan Sixto porque Exacto. fue uno de los que recomendó este espacio para estar acá haciendo radio, un espacio que es de confianza, tiene su trayectoria y es un espacio cómodo, creo, para el que quiere venir a contar un poco de lo que queremos contar. ¿Flor? Bueno, yo ¿La otra me llamo Flor? la otra Flor, Flor Sotelo. Yo soy periodista, soy estudiante de periodismo. En realidad estoy estudiando en el ISEC todavía. Me queda un añito, así que si todo sale bien, estaré con los papeles aquí algún día. Este año te tiramos... Este año. Ya se tira huevo, ¿no? Se tira... Sí, se sigue Serpentina, tirando. todo Serpentina, eso. huevos, harina, si todo sale bien este año. Y estoy trabajando de periodista en TN, así que nada, soy redactora. Y es mi segunda vez haciendo radio, así que tengo, digamos, una breve experiencia, pero nada, igual es otra dinámica muy distinta. Esta vez es un poco más, obviamente, contarlo desde cerca. Encima, bueno, justamente Radio Sónica estamos a nada del Congreso, así que vamos a poder cubrir cosas muy interesantes desde cerca, desde el punto en el que están pasando, y es una experiencia interesante para estar abordando. Bien, interesante, como dice ella, estar tan cerquita de las cosas que suceden en el día a día, porque nada, estamos cerca del todo lo que está pasando. De hecho, hoy están pasando muchas cosas, todo el tiempo pasan cosas en Argentina, pero justamente hoy están pasando cosas. Antes de cerrar este primer bloque que se nos hizo extenso, vamos a saludar al alma del programa, porque también Aisha Sewell, ¿lo pronuncié bien? Sí, sí, sí. Aisha Muy Sewell bien. está del otro lado con nosotros, es nuestra productora ejecutiva, nuestra productora general, nuestra alma mater, la que hace que esto sea posible también. No sé si puede hablar, puede hablar por Talkback, puede salir al aire, ¿no? Si no, después la traemos En algún momento al vendrá final del a casa, programa acá. a que la conozcan. ¿Nos vamos a la pausa un ratito? Escuchamos un poquito de música. Dale. Seguimos en País Generoso, 18:28 de la tarde en toda la República Argentina. Y les decíamos, somos País Generoso, somos una nueva propuesta. Estamos al aire, Agustín Casano quien les habla, Flor Castro, Flor Sotelo, Aisha Sewell en la producción, Camilo en las teclas, en todo lo que hace la puesta en el aire. Como les decíamos, vamos a hablar de política, de sociedad, de deporte, de cultura, no nos privamos de nada. Y vamos a hablar un poco de la agenda que nos acontece en nuestros días. Y les traje algo que está haciendo mucho ruido esta semana. ¿Les suena un tal Manuel Adorni a ustedes? Y Me suena con ruido. Me suena, sí, sí. Con ruido feo. Me suena que se está deslomando un poco. Se está deslomando. Me suena. ¿Deslomarse es la palabra de la semana? Esa es la pregunta. Sí. Y yo creo que sí, hace ratito nada más Lali publicó, le respondió un tuit a una persona diciéndole: no, estamos acá preparando los shows de River deslomándonos. Así que yo creo que ya cuando Sí, empiezan sí, sí. a usarlo las figuras, me parece que tiene que ver con Algo la que palabra del trascendió. momento. Algo que la palabra del trascendió. momento. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno hizo la Argentina Week en New York City. ¿Estoy bien pronunciando? Sí, ¿no? sí. Estoy bien Sí, pronunciando. estamos Hay días que en- mi inglés es muy malo y hay días que es bueno. Y Sí, pero tengo la suerte de que es bueno. hoy sonó como un B2, así que... Exactamente. Y bueno, en el afán de este gobierno de ser austero desde que asumió, de que se acabó la casta, de que se acabaron los privilegios, que pin, que pan, que nosotros vamos a hacer la Argentina grande de nuevo, etcétera. Este señor Manuel Adorni, vocero del gobierno, ahora jefe de gabinete, porque pasó por la vocería, no dejó de ser vocero todavía, pero da menos conferencias de prensa. Viajó a la Argentina Week con Javier Milei en el avión presidencial y una foto llamó la atención.
en Radio High, la cuenta de Twitter de Radio High, que es la radio judía para Latinoamérica, aparecía Pablo Quirno, que es el canciller, y el vocero, con una mujer. Esa mujer es su esposa. ¿Y qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí la señorita? Estoy buscando el nombre porque acá está, me dice Bettina Angeletti. Ella es coach. Viajó en el avión presidencial. Y esto de que decíamos, ¿no? De la honestidad, de que se acabaron los privilegios, que van a viajar pocos funcionarios. Fue en contra de todo lo que vino predicando desde que asumió el mismo Manuel Adorni. El archivo los expuso un poco. Sí, los decretos. Pero particularmente este personaje, porque él desde que asumió viene dando el ejemplo de que no somos como los anteriores ni los anteriores, somos el mejor gobierno en 100 años y repiten patrones que supuestamente son de los otros, ¿no? La famosa casta que no son, pero que sí, en realidad sí. La moralidad, ¿no? Porque es moral que viaja un funcionario como debe ser en el avión presidencial y nadie más, y viaja la mujer de jefe de gabinete, que ¿qué tiene que hacer ahí? Sí. Y ahora encima están hablando de operación. Cuando lo publicó, cuando viajó en serio. Cuando viajó en serio y no pero cuando ni siquiera lo... Porque bueno, esto de pero ni siquiera lo negó igual. Él confirmó, no. Sí, viajó, habló ella se pagó el pasaje, $5.400 por ahí, solamente que yo quería que me acompañara porque venía me estoy deslomando en Nueva York. Porque estoy deslomando. Qué loco, ¿no? Con el tema de la reforma hace unos días, que salga Adorni a decir me estoy deslomando. En un contexto en el que no pareciese que está haciendo mucho sacrificio, más allá de que su rol puede que sea ese, ¿no? Sí, aparte, sí, las fotos también comprando pilchas con las bolsitas, con las bolsitas, me parece, no sé si eso es deslomarse, decirle deslomarse, me estoy deslomando a una persona después de haber, justamente la reforma laboral, decírselo a un trabajador que está hace 12 horas luchando para tener mañana su banco de horas y salir 4 horas antes. Yo quería recalcar esto, ¿no? Porque un gobierno que se ufana de ser el faro de la moral y de la autoridad, desde que arrancó no paró de mandarse contradicciones, ¿no? Contradicciones. Esa era la palabra, de hecho, contradicciones. Iba a sumar que más allá de que, bueno, como decían, no lo negó, se vieron fotos, se está hablando de su patrimonio en relación al valor del pasaje, se está hablando de muchas cosas. Incluso Javier Milei salió a respaldarlo en un tuit en el que puso, una explicación en relación a la economía, pero lo que dice al final dice, ánimo, Adorni, onda. No, pero habla de los costos marginales del avión. Sí, obviamente, pero... minimizando, ¿no? Un poco toda la situación. Si no hubieses sido el faro de la moral, quizás se justificaba. Pero ellos recalcaron tanto de que son diferentes y al final terminan siendo la misma casta, ¿no? Vamos a ver, ahí está la foto de Radio High. Ahí lo vemos a Adorni. Eso lo difundió Radio High, no lo difundió ningún periodista argentino, esa es la foto. Y están hablando, salieron en nado sincronizado, independiente, entre comillas, salieron Milei, Karina Milei, Agustín Romo, el Gordo Dan, todas figuras libertarias a decir que lo están operando, pero si realmente fue así. Me parece además, absurdo, ¿no? Yendo un poco en contra, esto medio absurdo, ¿no? Del contrariarse, cosa que nos hacía reír, me acuerdo, en el gobierno de Macri en su momento, cuando se iba para atrás con ciertas cuestiones, y en este caso contrariando su propio discurso, ¿no? Y esto de te la hago simple, me acuerdo del que no se deja auditar es chorro, y eso de que el control, la transparencia, todo poniéndose en juego en cada paso que se da, ¿no? En estas situaciones. Y donde se mandó también, o sea, porque el viaje a Nueva York es una parte. La otra parte, cuando estaba hablando con el periodista Eduardo Feynman le pregunta, ¿y el viaje a Punta del Este? Y ese fue otra punta de otro ovillo donde se descubrió que viajó en un vuelo charter a Uruguay. Hermano, tomate el buquebús, tomate el Colonia Express. ¿Entendés? Sí. O sea, aparte, $3.000 el pasaje en avión privado. Y lo quemó Marcelo Grandío, que es periodista y es amigo de Manuel Adorni, y él está en la TV pública teniendo algunos programas, y además su productora tiene programas en la TV pública. Entonces,
qué me vienen a hablar de austeridad, de moralidad, cuando son los primeros que lo contradicen, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, Cristina lo fue. El gobierno, el kirchnerismo fue corrupto en ciertas cosas y tenía estas prácticas, pero ustedes eran diferentes. Ustedes eran el mejor gobierno en 100 años. Ustedes iban a ser los que iban a cambiar la Argentina honesta, moral. ¿Dónde está la honestidad y la moralidad? La honestidad, para mí, no es como dice un filósofo, no es una virtud, es una obligación. La y más coherencia. y más cuando sos funcionario público. Sí, la doble vara también de decir algo, hacer lo contrario. Eso desde ya, ¿no? Desde ya, porque salió el ministro del Interior, Diego Santilli, a hablar de que es una operación también. Sí. Un Diego Santilli que fue vapuleado por Javier Milei y todo el gobierno antes de ser ministro. Y que se deslomó, vamos a usar en chupamedismos explícitos a Javier Milei y al gobierno para ser parte del gobierno. Tuvo desde el 2023 hasta el 2024 y medio tratando de entrar y entró al gobierno y ahora es fiel felpudo de Javier y de Karina. Sí. Entonces... Sí, si esto hubiera pasado en otro gobierno que no fuera el gobierno de Javier Milei, justamente en este caso estarían saltándolo al cuello y ahora, bueno, van y dicen ánimo Adorni. Sí, de hecho estaba mirando ahí mientras hablábamos, scrolleando Twitter, ex Twitter, para mí es Twitter, la verdad que una banda, no sé cómo decirlo, una bandada iba a decir de cuervos, ¿no? Una gran cantidad de tweets a favor de Adorni y de todos como los amigos, ¿no? Del gobierno. Sí. En este caso, cosas importantes no. Karina, no recuerdo ahora bien quién es, pero digo, están todos los soldados de Milei detrás. Defendiendo vía Twitter, ¿no? Que es un poco como también el gobierno suele gestionar, entre comillas, y comunicar, sí, porque muchas cosas se comunican por este medio, pero bueno. Sí, es la mecánica de este gobierno, el comunicarse, defender, hablar desde las redes sociales, lo mismo con la gente con la gente que los apoya y demás. Pero nada, la verdad que esto justamente, yo creo que la palabra, volviendo a lo de la palabra de la semana, yo creo que claramente es deslomarse. Y hoy nos estamos deslomando juntos por primera vez acá en Radio Sónica. Sí. Y aprovechando esto de deslomarse, a ver qué piensan ustedes y también se andan, es difícil la palabra, chicos, deslomándose por ahí en la semana. Los invitamos a que nos escriban, quienes estén ahí y quieran opinar respecto de esto o contarnos en qué se están deslomando en estos días, al 11 22 62 77 28, que es el WhatsApp acá de Radio Sónica. Recuerden que nos pueden ver por Twitch o por YouTube. En este caso nosotros estamos también con cámaras, pueden vernos ahí los gestos que hacemos, si nos estamos viendo mal o bien. Y también, bueno, como digo, sobre todo escribir al WhatsApp para ver qué piensan ustedes y cómo se están deslomando en estos días. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, es @paisgenerosook. Nos pueden seguir ahí, nos pueden escribir, nos pueden dar sugerencias. Y quiero mandar un saludo a... Iba a decir dinero, pero todavía no. Dinero también. Transferencias, pauta, todo se acepta. Le quiero mandar un saludo a una integrante de nuestro equipo que no pudo venir al primer programa, pero seguramente se va a sumar pronto. Sí. A nuestra querida Lula. Sí, un saludo. Que nos va a alegrar mucho las tardes porque ella es una genia y la vamos a tener pronto acá. Sí, eso es lo que deseamos y lo que seguramente suceda, ¿no? Más tarde que temprano, más tarde veremos cuándo, pero acá la estamos esperando. Lula, te mandamos un saludo ahí si nos estás viendo. Ahí está. Un beso, Lula. Y bueno, nada, eso, sumen su respuesta a esta pregunta de si se están deslomando por ahí esta semana o qué opinan, ¿no? Sobre estas cuestiones que muchas veces suelen pasar, no es propio por ahí de este gobierno, estas contradicciones o cuestiones que hablamos, porque el archivo un poco nos mata a todos, ¿no? Porque si te van a buscar algo, sobre todo hoy en el contexto de las redes, a una red social, seguro te encuentran algo. Y si sos honesto, sos bueno, honesto. Pero si decís que sos honesto y te la mandaste, tenés que estar bien limpio para... Sí, la primera piedra, ¿cómo es la frase? Obviamente, sí. Un expresidente, el Carlo, sí, ¿no? Decía que aquellos que se la pasan hablando de honestidad y qué sé yo y qué sé cuánto, después hay que ver si los cubiertos están en la mesa cuando te vas.
Pero bueno, espero que el gobierno nos dé una alegría. Que no, Sí. no se está dando tantas alegrías, ¿no? Y aparte nos da más razones para criticarlos. Sí. Y le da más razón, sobre todo a la oposición, que es la que está floja de papeles y la que no tiene ninguna alternativa, ¿no? Sí, sí. Porque hoy gana caminando Javier Milei. Sí. Pensaba en esto de lo que nos da, ¿no? Siempre por ahí desde lo pintoresco, que algunos gobiernos, no sé, como Macri nos ha dado memes. Alberto también, con frases incluso de su archivo, de su pasado, que era un poco terrible, ahí como tuiteaba a lo loco. Voy a dar una idea de usar el deslomarse para nuestra artística inicial. Ojo, porque eso también puede ser producción en vivo. Puede ser que nos puedan tirar ideas de frases que les gusta para este país generoso, ¿no? Que, como digo, es una expresión muy común, muy argentina, que nos trae a la cabeza muchas otras expresiones, entre ellas esta que hoy trajimos a la mesa de Adorni. Antes de hacer un corte, quería cerrar con el gobierno más honesto de la historia, o que pretende ser el más honesto de la historia. Ya tiene el caso Cuader, el caso Libra, el caso Andis, el caso Spert, se suma el caso Adorni. Y en paralelo, los salarios que no crecen, la inflación que hoy fue del 2,9% y acumula ya en 2 meses 5,9%. Sí. O sea, también nos distraen con esto. Mientras tanto, Pasan en la calle muchas nos está cosas. pasando cosas. Y mientras Sí. tanto todavía queda para rato 1 año y moneda, 1 año y medio, 8 meses. Sí, con Así mucha que, incertidumbre con y mucha- quién sabe si aparece algún caso más para sumar a esa listita. Exactamente. 6:45 de la tarde, continuamos aquí en País Generoso. Decíamos recién que estamos cerca de lo que está sucediendo hoy en Congreso, hoy a un año de aquel 12 de marzo del 2025 en el que Pablo Grillo fue herido en la cabeza por aquel gas lacrimógeno que lanzó el gendarme, que hoy está procesado. Recordamos, bueno, un poco de eso que ha pasado, más que nada mencionarlo porque, como decíamos, estamos cerca y pasaron muchas cosas desde ese entonces. Y hoy Pablo, por suerte, está vivo. Podemos decir que sobrevivió, aunque ya no es el mismo, pero bueno, sigue estando con nosotros. Sí, pongamos en contexto una marcha de jubilados, como Sí. todos los miércoles. Ese día en particular iban a marchar las hinchadas y los hinchas del fútbol argentino para acompañar a los jubilados. En esa manifestación lo que pasó fue que hubo una más de las tantas represiones policiales del gobierno. Y Una de las más grandes hasta ese momento y hasta ahora, incluso. y creo que habrá sido la más grande, Sí. que terminó con un proyectil en la cabeza que le cayó a Pablo Grillo, Sí. que estuvo bastante grave, tuvo que ser operado. Y Sí, a las 17 y 18 el gendarme Héctor Jesús Guerrero violó el protocolo, ya había disparó 6 veces en total, el cuarto disparo le impactó en forma horizontal a Pablo Grillo y bueno, de milagro está vivo y de milagro hoy puede convocar justamente a lo que nos compete ahora este 12 de marzo, la festichola, como dijo él, justamente para movilizarse por este mismo episodio, obviamente, que ocurrió. Y algo muy interesante que estabas diciendo, Agus, recién, la marcha más más peso, digamos, porque yo creo que mucho del incidente de Pablo Grillo fue también el hecho de que quizás después se tenga un poco de miedo para de vuelta convocar de la misma forma, porque justamente esa marcha que fue la más multitudinaria, la más que tuvo más peso político y demás, pasó este incidente y yo creo que eso fue un gran detonante para que obviamente después quizás se tenga esta cultura del miedo un poco impuesta de decir, che, si copamos las calles puede volver a pasar. Sí, como una estrategia propia del gobierno, ¿no? Sí. Y como algo de lo que se votó, podríamos decir, porque es parte de algo que ya habían mencionado. Y en este caso, con un reporte de unas 672 personas que habían sido heridas y más de 110 detenciones, incluidos menores de edad, que salían de la escuela, porque ese día había sido un poco complejo por eso, porque quien pasaba podía Ligaba. ser detenido, la ligaba. Y bueno, también se había empezado a generar toda esa criminalización en torno a las camisetas de los clubes, ¿no? Porque iban hinchas comunes, quizás también hubo algún barra, pero digo, se había empezado a generar también miedo, incluso en otros ámbitos más allá de la calle y de la movilización como es en el de las canchas. Así que bueno, hoy hay un festival, en este momento se está realizando aquí cerquita en Congreso. Mandamos un saludo a toda la familia Grillo y bueno, se sigue pidiendo justicia en este caso por esto que pasó hace un año. Sí, y está el video al aire, a ver, vamos a verlo a Pablo convocando ya mejor salud.
Fue la convocatoria que realizó la familia Grillo con Pablo a la cabeza. Que afortunadamente está bien. Él es fotógrafo, ¿no? Es fotoperiodista, sí. Fotoperiodista. Sí. Estaba haciendo su laburo, ¿no? Sí, estaba haciendo su laburo y mucho de esto que se habló demasiado, esto de, digamos, la represión de los periodistas, todo el odio, digamos, al periodismo por parte del gobierno, esa fue la mayor réplica, la mayor demostración de esto que venían diciendo. Sí, que se sigue replicando un poco en cada marcha, ¿no? Porque cada miércoles sucede, ¿no? Odiamos lo suficiente a los periodistas, decía, pero bueno, estamos aquí periodistas haciendo periodismo y vamos a continuar un poco hablando en este día de un tema muy especial que tiene que ver con una noticia de las últimas horas que nos traslada un poco a la fecha que se va a venir, que es el 24 de marzo. Sí, se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina y estos días hubo un hallazgo bastante impactante en La Perla, en el centro clandestino de La Perla, en Córdoba. En realidad se hallaron restos de 12 personas desaparecidas. Esta investigación empezó en septiembre del 2025 porque los mismos de siempre, detractores y negacionistas, dicen, faltan pocos días para el 24 de marzo y descubren un nieto recuperado, descubren cadáveres. No, esto es una investigación que empezó en septiembre de 2025 y la tenemos a Silvina Turner del equipo de antropología forense para que nos cuente un poco. Silvana, Agustín Casano, Florencia Castro, Florencia Sotelo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos en nuestro primer programa. Estamos de estreno y bueno, estábamos hablando de que se acercan ya el 24 de marzo un nuevo aniversario, un aniversario con peso importante, son 50 años ya del último golpe militar de la Argentina y en La Perla se hallaron restos de 12 personas desaparecidas. Sí, bueno, el equipo argentino de antropología forense, que es la organización que estoy representando, es una organización no gubernamental y desde el año 84 trabajamos en la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto de la última dictadura militar en Argentina. Y bueno, desde entonces de forma continua hemos estado en la búsqueda, en el análisis, la recuperación, obviamente, de restos óseos para su identificación y restitución a las familias y para aportar, obviamente, evidencia también en los procesos de justicia y a la memoria histórica en general, ¿no? En el caso de La Perla en particular, iniciamos el trabajo en el año 2004 aproximadamente, en donde se inició el análisis de las denuncias, ¿no?, que hablaban de entierros clandestinos en fosas comunes individuales en el área correspondiente al tercer cuerpo del ejército, en La Calera, en las afueras de Córdoba, donde funcionó el exentro clandestino La Perla, ¿no?, donde, bueno, es un centro de los más grandes del país, en donde pasaron muchas personas por ahí, y a partir de las denuncias, por un lado, de los testimonios orales, de sobrevivientes, de algunas otras personas que también aportaron información, más documentos, imágenes, o sea, con las herramientas después de la antropología, de la arqueología, de la arqueología, que se fueron armando planes de trabajo vinculados a la exploración concreta de áreas de esa superficie. Una de ellas es la Loma del Torito, que es donde se produjeron hallazgos. ¿Cómo fue este en particular? En este caso en particular se delimitó del total un área de aproximadamente 10 hectáreas, contigua a una zona que ya se había explorado en el año 2004, sin resultados, pero ahora sumando otros elementos de análisis, imágenes que nos permitieron también acotar algunos rasgos que tienen que ver con rastros de la operación de máquinas retroexcavadoras, porque se sumó también la hipótesis basada en testimonios de que en el año 79 las fosas que allí se encontraban habían sido removidas. Entonces también buscábamos rasgos de esta remoción, digamos, de estos movimientos grandes de tierra que nos indicaran
áreas que podrían ser de interés para explorar. Y así fue en este caso, y en esa exploración, excavación controlada que hacemos también con maquinaria, pero supervisada por arqueólogos, pudimos reconocer estas alteraciones producidas por esta remoción y en esos rellenos encontrar pequeños fragmentos de huesos de forma desarticulada y mezclada, ¿no? Ese sedimento que consideramos de interés es revisado de forma manual y de esa manera fueron siendo visibles y obviamente recuperados una cantidad de piezas óseas que luego son analizadas en el laboratorio antropológico, el Instituto de Medicina Forense del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde funciona el servicio de antropología forense, y luego algunas de esas piezas seleccionadas para hacer análisis genéticos en el laboratorio de genética forense del Organismo de Antropología Forense, que justamente funciona en Córdoba. Producto de esos cotejos entre el ADN recuperado de esas muestras óseas con el ADN que consta, digamos, que la información genética de los familiares de víctimas recuperado en nuestra base de datos genética, es posible llegar a estas primeras identificaciones, porque es un trabajo que aún no se ha concluido. Silvana, pensando en esto que comentabas y sobre todo pensando en lo cercano al 24, ¿cuál es la relevancia de este tipo de hallazgos hoy en este contexto, ¿no? También en donde se cuestiona tanto todo lo que tiene que ver con aquella época tan oscura? Bueno, el LEAF, desde que se formó en el año 1984, obviamente son más de 40 años en los que han pasado muchas cosas en el país y en relación al debate sobre memoria, verdad y justicia. Ha habido momentos de leyes de impunidad, luego juicios, en fin, el equipo sostiene las búsquedas, sostiene el trabajo, con más o menos viento a favor, digamos, pero sí con el objetivo claro de seguir las investigaciones, en primer lugar para recuperar restos que puedan ser identificados y restituidos a sus familiares, ¿no? O sea, el primer objetivo siempre es dar una respuesta a un familiar que espera saber, y por otro lado, bueno, esta evidencia obviamente es aportada en los procesos de justicia. Entonces, en momentos en donde se cuestionan muchas cosas en torno a estos temas, incluso hasta llegar al negacionismo, digamos, creemos que la prueba forense sigue siendo contundente, ¿no? En el sentido de que es una evidencia física, material. Entonces, es difícil a veces con argumentos simplemente tratar de rebatir una evidencia tan clara y contundente como la que se puede obtener a través de la aplicación de las técnicas y los conocimientos de la antropología forense. Sí, Silvana, quería preguntarte, pudieron comunicarse obviamente con los familiares y demás, algo que les hayan dicho que obviamente el simple hecho de haberlos identificado y demás pesa fuerte, pero como decía Flor, a vísperas, a poquitos días del 24 de marzo pudieron hablar, ¿qué les dijeron? Bueno, en realidad nosotros, el CELEAF, como perito asistente que asiste al juez en este caso, o al tribunal, entregó sus pericias antropológicas y arqueológicas y genéticas semanas pasadas, y a partir de ese momento es el tribunal el que está llevando adelante el proceso de notificación a los familiares, desde ya que el EAF ha ofrecido su colaboración en todo momento, tanto para asistir como para también esclarecer cualquier duda que pueda surgir de parte de las familias, tanto al tribunal como a la familia, ¿no? Esto está, la comunicación con el EAF está en todo momento abierta, porque sin duda surgen muchas veces interrogantes sobre el proceso tanto de búsqueda como de hallazgos y sobre los resultados, sobre todo en casos en donde no se trata de fosas
con restos completos y articulados, sino de fragmentos de los cuales se ha podido recuperar material genético y ADN como para comparar y llegar a una identificación. Así que por el momento el tribunal está llevando adelante ese proceso de notificaciones y en la medida que los familiares así lo deseen, asumo que se harán públicos los nombres de las personas que implican. Silvana, te agradecemos mucho, gracias por hablar con nosotros. Y bueno, seguramente te tendremos nuevamente para que nos cuentes próximamente las nuevas tareas y qué significa el equipo de antropología forense para nuestro país y para el mundo, ¿no? Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes. Pasó Silvana Turner, investigadora del equipo de Argentina de Antropología Forense, importantísima tarea para ayer, hoy y siempre. Se hallaron 12 personas, restos de 12 personas desaparecidas durante la dictadura militar en el centro clandestino de Córdoba, La Perla. Algo importante, los familiares de las personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre pueden actualizar sus datos de contacto, así que pueden contactarse con el juzgado de Córdoba o con el equipo argentino de antropología forense. Después seguramente compartamos algún dato ahí por las redes sociales, por si que alguno que está escuchando, quizás de allá, no precisamente de Buenos Aires, o sí, pero pueda tener los datos a mano. Y bueno, venimos ya llegando hasta el final, llegando ya a los 90 minutos, diríamos, en un partido. Espero lo hayan pasado muy lindo. Gracias, Agus. Gracias, Flor. Gracias, Flores. Gracias, Flor. Espejo Meggi. Sí. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo jueves aquí con País Generoso por Radio Sónica. Chau, chau.